Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Jesús. Entonces me dirijo a ustedes, almas elegidas. ¿Tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón? Y aquí también se ha desilusionado mi corazón. No encuentro el abandono total en mi amor, tantas reservas, tanta desconfianza, tanta preocupación para consolarte. Te diré que hay almas que viven en el mundo, que me quieren sinceramente en sus corazones. Permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llenan de alegría mi corazón. En ellas están grabadas mis rasgos, y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Su número es muy pequeño. Ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostienen la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. Diario de Sor Faustina Kowalska, numeral 367. Padre Rick Wendell, el hombre que murió antes de vivir. Es un milagro que se iba vivo. Crecí siendo un buscador de emociones, cuando la vida se volvió demasiado rutinaria. Ponía a prueba sus límites. Mis amigos y yo teníamos nuestras propias versiones de los deportes extremos. Cuando tenía 17 años, con mi uniforme de Boy Scout, con una insignia de mérito y conduciendo mi Ford Mustang del 69, un oficial de policía me persiguió. Saltó de su auto, me apuntó con su arma y gritó: «Ponga las manos en el techo, muchacho». Yo no sabía cómo conducir un coche si no era a todo gas. Mis padres me habían prohibido determinantemente tener una moto, así que cuando cumplí 18 me aseguré de tener una. Solo me llevó unos meses perder el control y sufrir un accidente mortal, seguido de 8 horas de cirugía. Después de eso, la gente comenzó a decir: «Dios te está salvando por algo especial». No, pensé, solo tengo suerte. Sacaba buenas notas fácilmente. Mamá me encontró consultando sus libros de medicina con 5 años. Hacía esculturas, apreciaba la belleza, el arte. Fui protagonista en musicales y capitán de nuestro equipo de hockey del instituto. Con el temperamento adecuado, en cierto sentido, era verdaderamente un chico del Renacimiento, pero mi moralidad personal se desparramaba por todo el mapa. Viniendo de una familia católica practicante, se supone que mis 2 hermanos y yo dábamos las gracias antes de las comidas, rezábamos antes de acostarnos y asistíamos a los grupos parroquiales. Llegar tarde a misa no era una opción, porque mi madre nos hacía sentar en primera fila. No entraba en mí concepto de algo emocionante. Como en los años 60 los negocios no estaban abiertos los domingos debido a las leyes azules, nuestra familia tenía una comida formal en casa de la abuela después de misa cada domingo. El catolicismo era un hecho familiar, pero mi formación en la fe en la escuela secundaria católica de los 70 era peligrosamente tenue y llena de vacíos. Dios te ama, nos decían. Ya lo sabrás. Pasé mi primer año en la casa haciendo estudios independientes vinculados con la cercana Universidad de Queenscott, porque tenía 20 kilos de yeso en 3 miembros rotos. Cuando me recuperé, no pude ir a casa todo lo rápido que quería, así que me escapé a la Universidad de St. John, una universidad católica en College Beach, Minnesota. No fui testigo de ningún ejemplo de fe entre los monjes del campus, y los estudiantes no se nos exigía ir a misa los domingos, así que no íbamos.
Mi inmoralidad creció debido a la falta de orientación y me desilusionaba cada vez más con la idea de la fe. Intelectualmente no podía demostrar que Dios no existiera, pero Él no era relevante en mi vida, y Él o ella o lo que sea ciertamente no era lo suficientemente importante para modificar mi comportamiento. Aunque me había dicho que Dios era todo amor, nunca lo sentí y ciertamente no lo veía como un padre amoroso, quizá porque nunca experimenté el amor de mi propio padre. La única vez que papá me dijo que me amaba fue el día de Navidad, después de beber un par de botellas de champán. Aunque yo fuera siempre un buen estudiante, me votaran como artista destacado en la escuela secundaria por mi escultura, mi cerámica y sobresaliera en los deportes, especialmente en los de contacto, papá nunca vino a verme en ninguno de mis partidos y no pudo encontrar la manera de ofrecerme un abrazo o cumplido. Más bien me criticaba. Cuando tenía 14 años, mi padre me golpeó por última vez, quizá porque yo me estaba haciendo más grande y fuerte, o quizá porque mi sonrisa de pura rabia lo inmovilizó. Ese día juré en mi corazón que lo mataría si me volvería a tocar. Una maldición que me eché a mí mismo y que luego tuvo que ser rota por Jesucristo. Después de obtener un título de premedicina en la Universidad de Wisconsin en River Falls, trabajé por un corto tiempo en la sala de emergencias de un hospital para hacer currículum y para poder asistir a la escuela de medicina, como lo hizo mi mamá. Un sábado, tarde en la noche y después de haber sobrevivido a otro terrible accidente de moto, el médico contratado en la sala de emergencias, a quien yo consideraba muy tranquilo, me sentó y me dijo: Rick, tú puedes hacer este trabajo, tienes la habilidad, pero ser médico no es lo que hago, es lo que soy, y no estoy seguro de que tú fueras feliz. Lo escuché y en su lugar busqué la nieve más profunda disponible, que encontré en Little Compton Butte, Canyon, Utah. Entré a ir a las pistas en invierno como esquiador profesional, a ser de socorrista y montar en Harley Davidson en verano. Mis días se convirtieron en un estereotipo viviente de sexo, drogas y rock and roll. En mi opinión, solo se podía ir de una forma, a toda velocidad, listo para arriesgar mi vida en las próximas emociones. Eran los 80s cuando el consumo de cocaína se había puesto de moda. No era criminal en ciertos ambientes. Me presentaba en lugares donde se traficaba droga, sitios donde nadie debería ir, y me encontré con gente que nadie debería ver, pues se podía palpar un evidente espíritu de maldad en ellos. Intentaba hazañas tan peligrosas que de no haberlas logrado habría muerto. Yendo con un solo esquí por la cima de un acantilado de 100 metros, me detuve a 7 metros de caer en picada y morir. Mi cara era un mapa geográfico de cortes y rasguños, y cada centímetro de mi espalda había sido mayugado o lacerado. Eran las marcas de un joven que quería demostrar su valía a un padre al que no le importaba, pero las cicatrices más grandes estaban en mi corazón. Cuando descubrí que podía ganar más dinero con la construcción que con el socorrismo, dejé las laderas de Utah para formar una pequeña empresa de construcción en Minnesota. A los 27 años, tenía 15 hombres trabajando para mí, construyendo casas de alto standing a medida en campos de golf. Disfrutando de los ingresos, compré la casa de mi familia, una propiedad frente al mar, y la decoré con un gran barco y una hilera de coches y motos. Era joven, estaba en forma, era arrogante y todo lo que me proponía hacer lo hacía bien. El mundo me llamaba al éxito con mis posesiones, dinero, poder y popularidad, sin mencionar las novias. Con el tiempo me comprometí a casarme con una chica trofeo, la más bonita y rica de todas. Además de sus buenas cualidades, ella podía beber tanto como yo y le gustaba la misma pizza. Así que
esa fue mi vida antes de que Dios lo cambiara todo. Un día, cuando tenía 30 años y estaba en perfecto estado de salud, necesité puntos de sutura por un gran clavo que me hizo un corte en la cara en un accidente de construcción. Mi cuerpo entró en shock anafiláctico por una reacción a la anestesia que me pusieron y morí. Durante 2 horas y media estuve ausente, frío al tacto. Mi cuerpo iba a ser enviado a un centro de donaciones en Paul, Minnesota, donde finalmente declararían mi muerte cerebral y extraerían mis órganos. Tengo sangre AB positivo, un tipo que se encuentra en menos del 2% de la población, así que mis órganos son muy valiosos. De repente, mi brazo se elevó de la cama del hospital y abrazó a mi madre y a mi prometida, que se quedaron atónitas. Poco después me senté y empecé a hablar de forma completamente sana. En las 2 horas y media que mi cuerpo estuvo muerto, mi alma estuvo en la presencia misma de Dios. Y poco después de eso se me mostró que si no hubiera vuelto a la vida, habría ido al infierno para la eternidad. Toda esta historia se puede encontrar en el libro Of Men of Mary, How 6 Men Won the Greatest Battle of Their Lives. Lo pondré en la caja de descripción. No hace falta decir que volví como un hombre cambiado. El Señor me hizo saber, sin rodeos ni divagaciones, que yo no era el Señor de mi vida. Lo era Él. La Virgen también se acercó a mí a través de una invitación para que fuera a uno de sus lugares de peregrinación. Medjugorje. Ninguno en Norteamérica sabemos cómo decir Medjugorje. Yo no era nada escéptico. Si algo tan increíble está pasando en el mundo hoy en día, pensé, quiero ser como el apóstol Tomás y meter mis dedos a las llagas del Señor. Quería palpar la presencia de María. Había oído hablar de Fátima y Lourdes y las apariciones marianas en otros lugares interesantes, pero aquellas sucedieron muy lejos y hace mucho tiempo. Las apariciones de Medjugorje habían comenzado en 1981. ¿Siguen ocurriendo?, me lo preguntaba. Poco después viajé con mi madre a este impronunciable lugar del mundo. Fue allí donde Dios reveló mis pecados. La primera noche que llegamos, estaba sentado en un banco exterior del lado soleado de la iglesia parroquial dedicada a Santiago Apóstol, para escuchar los sonidos melodiosos del Santo Rosario que se emitían por el altavoz en croata, seguido por docenas de idiomas diferentes armonizados a una sola voz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la mitad del Santo Rosario, a las 6:40 de la tarde, las pequeñas campanas de la iglesia tocaron el Ave María, pronunciando la llegada de la Madre de Dios, a quien los lugareños llaman cariñosamente Gospa. Así que María se está apareciendo ahora en la tierra a uno de los videntes, pensé para mí. Entonces todo se volvió tranquilo, exactamente tranquilo, y la atmósfera se calmó. Gente de todo el mundo, de Asia, África, Europa y América, con sus cámaras, túnicas, mocasines y zapatillas deportivas, comenzaron a mirar hacia arriba y a apuntar hacia el cielo. Me uní a ellos y me quedé paralizado mientras veía el sol brillar y palpitar y disparar rayos de luz. A intervalos, su centro se volvió opaco con el exterior girando en una dirección y luego en otra. Mostraba colores que cambiaban y se arremolinaban. Después de unos minutos, bajé los ojos cayendo en la cuenta de que no debía mirar fijamente el sol porque podía quedarme ciego. Intenté buscar ese punto brillante que queda en la visión, naturalmente fatigado por la óptica. Pero no había tal. Volviéndome hacia la mujer que estaba a mi lado, le pregunté, ¿ves eso? Sí, el sol está girando, exclamó, y luego me di cuenta de que las mujeres describen los colores de forma distinta a los hombres.
El púrpura, hasta donde yo sabía, podía ser púrpura claro o púrpura oscuro. Es lavanda, dijo ella. No, espera, se está volviendo violeta. Ahora malva. En realidad, más bien, como morado o magenta. Mientras seguía nombrando todos los colores de una paleta de pintura, pensé en cómo quería compartir esta experiencia con mi madre, pero no sabía dónde estaba, así que empecé a caminar hacia la parte de atrás de la iglesia por un camino de grava para encontrarla. En el momento en que parece que fuera justo, enfrente del sagrario, que estaba dentro de la iglesia, fui arrebatado de repente y me mostraron mi vida. Vi todos los sucesos pecaminosos de mi vida hasta el momento presente. Fue una iluminación de la conciencia, una experiencia más íntima y vivida que una película, más realista que una imagen en 3D. Y tuve la sensación de que Dios estaba allí, en algún lugar detrás de mí, observándolo todo. Me horrorizó ver las consecuencias de mi pecado, mis acciones u omisiones. Iban más allá de un acontecimiento aislado y tenía un efecto dominó en otros. A través del tiempo y de la eternidad, yo no sabía que los seres humanos estábamos relacionados de esta manera. Llorando incontrolablemente, lo único que me nacía decir una y otra vez era: lo siento, lo siento, lo siento mucho, no lo sabía, lo siento. Pero lo que estaba claro era que en cada situación yo tenía una decisión y escogí mal. La primera escena que Dios me mostró fue la de un niño de 5 años que robaba un coche Matchbox colgando del estante de una tienda, y sentí como esto le rompió el corazón a Dios. Él me amaba más allá de todo lo que se pueda decir y me habría dado cualquier cosa. Simultáneamente, Dios me comunicó las consecuencias de mi elección. A esa tierna edad, sabía que robar el coche estaba mal. Sabía que mis padres o mi abuela lo habrían pagado con gusto. Yo no tenía ninguna razón para robar. Dios me reveló todas esas cosas en las que nunca reflexionamos. Es solo un coche de juguete. ¿A quién le puede hacer daño? Pero mi pequeña acción dañó relaciones de confianza. El seguro tuvo que pagar. El dueño de la tienda tuvo que pagar. Su confianza y la de los demás en sus semejantes se erosionó aún más, lo que cambió su comportamiento. Y así sucesivamente. También hubo pérdidas dentro de mí. Perdí mi inocencia. Una vez que hice esta acción, ya nunca podría restaurarla. Podía confesarla y ser perdonado. Podía hacer una restitución, pero aún así perduraría una realidad que seguía siendo parte de mi experiencia, y eso nunca podría ser cambiado. Sin embargo, después de robarlo, no me arrepentí. Por lo tanto, cada robo posterior se hizo mucho más fácil. Entonces vi con detalle alucinantes escenas de mi descenso moral a todo lo que el mundo y el diablo me ofrecía. Al principio, mi conciencia me mostraba que había un innegable egoísmo ligado a mis transgresiones, porque fui creado y enseñado a saber lo que estaba bien. Pero en la medida en que mis pecados iban empeorando progresivamente, mi conciencia se iba apagando cada vez más hasta que, con el tiempo, la voz de la verdad en mi vida fue intencionalmente ignorada o excluida por completo. El materialismo, el poder y los placeres se convirtieron en mis dioses. Vi mi apego al yate de motor de 12 metros, la gran casa en el río, los espléndidos coches, la ropa, el sexo, las drogas. Ni una sola vez pensé en las consecuencias, porque las consecuencias no me llegaban a mí. Sin experimentar la negatividad de mis acciones y justificando razonadamente la que venía, hice que mis actividades fueran correctas en mi mente. Abrazando la mentalidad del mundo de hoy, creía: si no me pillan, si no me denuncian, si no me llevan ante el magistrado, entonces está bien que lo haga.
Dios me estaba dando un conocimiento inmediato e íntimo de esta necedad humana. Él estaba exponiendo mis preciadas mentiras y las que yo albergaba de la sociedad. Si el aborto era legal, si se prescribía la anticoncepción, ¿no estaba bien? No. Si los legisladores estatales legalizan la marihuana para todos y la llamaban medicinal, ¿no era siempre así? No, eran unos mentirosos. Lo que importaba era lo que Dios pensaba, lo que Dios decía, pero yo había preferido ignorar a Dios. Me creí la terrible mentira de que siempre porque dos personas consienten un acto sexual, entonces está justificado. Con cada encuentro que tenía con una mujer, yo era totalmente responsable de mi parte y parcialmente responsable de la suya. Los grados de culpabilidad y las repercusiones de largo alcance eran diferentes para cada acto y cada persona. A veces una mujer quería complacerme porque tenía toda la intención de tener una relación profunda que implicaba el matrimonio, y yo no tenía en absoluto ninguna intención de eso. A veces yo tenía mejores intenciones, pero mi pecado seguía siendo pecado. Yo nunca podría devolver lo que había arrebatado a tantas mujeres. A veces su virginidad, lo que era aplastantemente grave, más que golpearla. Incluso si me hubiera arrastrado tras ella y le hubiera dicho 1000 veces que lo sentía, sus relaciones con los hombres a lo largo de su vida se verían afectadas, por no decir su alma eterna. Cada uno de mis pecados sexuales, como todos los demás, incluían dolor y sufrimiento, pero yo no lo quería ver. Mi madre quería que me comportara de otra forma con las mujeres, pero yo parecía ser arrogante e indiferente. Hacía sus sentimientos los cuales no eran verdad. En la iluminación sentí su dolor dentro de mí. Ella estaba muy decepcionada. Mucho antes de que se mudara a mi casa, me visitaba y hacía todo lo posible por ayudarme. Pero yo seguía insistiendo en que aceptara mi comportamiento para poder tener una relación conmigo. Iba en contra de su sensibilidad, por lo que ella no podía aceptarlo. Pero me quería de todas formas. Mi respuesta fue darle la espalda física y emocional. No voy a ir a tu casa, no voy a verte, grité. Esta era la mujer que me trajo al mundo, que me amaba, a quien Dios había elegido como mi madre. Al revivir este momento, sentí el dolor del rechazo que apuñaló el corazón de mi madre. Incluso las elecciones que no me parecían serias lo eran. Mis buenas intenciones nunca fueron suficientes para compensarlas. Por ejemplo, cuando alguien me pasaba un porro en un concierto de rock, aunque no tuviera intención de drogarme allí, yo seguía siendo responsable de mi elección al aceptarlo, aunque fuera en forma desinteresada. Había una escena en particular que llevaba mi firma, que me resultaba profundamente desagradable. Había vendido drogas a cierto tipo en más de una ocasión. Luego me desvinculé y nunca lo volví a hacer. Cuando volví a esa zona, estaba sentado en una taberna local donde un hombre me dijo que aquel tipo en cuestión se había suicidado. En la iluminación de la conciencia se me mostró el momento de su muerte. Todavía me resulta muy difícil aceptar y saber que de forma cierta y real formé parte de su proceso de toma de decisión para poner fin a su vida en la tierra. Al ver las consecuencias de mi pecado, me enteré de que él mantenía unida a su familia. Cuando murió de esa manera, destruyó a cada uno de los miembros de su familia. Su sufrimiento, a su vez, afectó a cada relación que éstos tenían con otros. Y así sucesivamente, una espiral de dolor. Todos los eventos pecaminosos de mi vida pasaron ante mis ojos y a través de mis emociones, en la eterna presencia de Dios.
donde no cabía el engaño. Ni se podría reescribir la historia ni mitigar las circunstancias. Era lo que era. Todas mis historias del pasado estaban siendo borradas y mi culpa expuesta. Como la mayoría de los seres humanos, había reescrito los pecados no confesados en mi pasado, creando interpretaciones arbitrarias y tendenciosas en mi mente para rescatar importancia a cualquier falta personal y disipar la culpa. Había infringido cada uno de los 10 mandamientos. Un intenso remordimiento inundó mi alma. Me sentí devastado por el gran peso de las verdades sobre mí mismo que no querría ver, no quería sentir, no quería poseer. Había muerto gente por mis acciones. Presencié momentos en mi vida que me hicieron dudar de que fuera yo mismo. Mortificado, solo quería huir, acurrucarme y morir, pero no podía escapar. Creo que si hubiera visto el estado de mi alma sin el apoyo misericordioso de Dios, habría experimentado una desesperación tan grande que no podría haber seguido viviendo. Cuando salí de la iluminación, estaba arrodillado y mirando hacia el milagro del sol, todavía girando y parpadeando de color. Entonces miré hacia abajo y pude ver la parte delantera de mi camisa y las baldosas debajo de mí bañadas con lágrimas. A unos metros de distancia estaba en un banco sentada mi madre. Veía por su postura que ella también podía ver este milagro del sol. Así que me levanté, me puse detrás de ella, la rodeé con mis brazos y apoyé mi barriga en su hombro, mejilla con mejilla, juntos mirando hacia la fuente de energía más poderosa conocida por el hombre, que Dios estaba manipulando a su antojo, pues Él la creó. En presencia de tal milagro, éramos como niños pequeños acurrucados con asombro viendo el poder de Dios. Luego volví a la iglesia donde me encontré con el padre Mike otra vez. Él me dijo, ven conmigo, y lo seguí a un salón donde él lo llama Ministerio de Sanación. Yo no sabía lo que era y no quería que me hiciera falta. Estaba feliz porque me sentía perdonado. Por eso, ¿qué podría dolerme? El padre Mike sacó una estola púrpura, arrugada por estar doblada en su bolsillo. Se la puso alrededor de su cuello y caminó hacia el frente del salón. La gente se levantó de uno en uno y se acercaba a él. Cuando me llegó mi turno, me paré a 1 metro del padre Mike. Mi boca se abrió involuntariamente y escuché mi voz diciendo, tengo muchas heridas en mi corazón y quiero el Espíritu Santo. Me llevé la mano a mi boca e incrédulo pensé, vaya, qué extraño. No pensaba decir nada. El padre Mike no dijo una palabra. Tomó un pequeño frasco de aceite bendecido, hizo la señal de la cruz en mi frente, puso su mano derecha en mi cabeza y luego en mi corazón. De repente, el Espíritu Santo descendió con una gran fuerza y me asusté, no por inseguridad, sino de asombro. El Espíritu se detuvo justo encima de mi corazón. La experiencia no fue meramente psicológica, sino también física, espiritual y emocional, y puso a la altura del betún a cualquier droga humana o sensación sexual. Lo que experimenté fue el acontecimiento más explosivo de mi vida. Para aquellos que conocen la serie original de Star Trek, lo comparo con meter la cabeza en la antimateria. El padre Mike dijo que no haya más dudas, que no haya más miedo, y en ese momento mi espíritu se expandió, como si tomara la mayor bocanada de aire posible. Cuanto más me abría, más me llenaba, hasta que no hubo distinción entre Dios y yo. Cuando finalmente volví a tomar conciencia de lo que me rodeaba, me encontré tirado en el suelo. El padre Mike tenía su mano en mi corazón y oraba sobre mí junto con un joven de 18 años llamado Bill Curry, que tan solo 6 meses antes era alcohólico, pero Dios lo había liberado de su adicción en Medjugorje. Se me salían los pies y mi cuerpo estaba completamente rígido, como si hubiera sido sacudido con 1.000.000 de voltios. Podría haberme usado fácilmente como un tablón entre 2 de esas sillas plegables. Poco a poco mi cuerpo empezó a relajarse. Un delicioso calor que nunca había conocido entró en mi alma.
Había sentido felicidad antes al ganar competencias, enamorándome, logrando el éxito, celebrando la Navidad. Pero nunca había sabido lo que era realmente la verdadera alegría. Cuando me levanté, inmediatamente abracé al padre Mike, quien dijo que casi le rompo la espalda, pues lo abracé muy fuerte. Pero no pude evitarlo, lo amaba a todo el mundo, estaba muy sensible y no me importaba. La experiencia me llenó tanto el Espíritu Santo que pude sentir mi corazón latiendo con amor por todas sus criaturas. Limpió tanto mi alma que casi podía percibir los malos pensamientos de la gente. Así que ese fue solo mi segundo día en Medjugorje. Al día siguiente fui a la fiesta de Corpus Christi. Al amanecer, mientras estaba en la cama, experimenté otro evento místico. Esta vez me encontraba de pie en un campo de hierba, en unos 15 o 20 centímetros de alto, con una valla de madera a mi izquierda que bajaba por una pendiente delante de mí. Un viento suave soplaba a través de la hierba, haciendo que la parte inferior de estas hojas pareciera plateada con la luz del sol. Entonces vino Jesús. Él subió la pendiente en dirección a mí y se detuvo unos metros delante de mí, a la izquierda. Se le veía exactamente como yo lo imaginaba. La única imagen que he visto que se parece a su rostro fue plasmada por la joven artista llamada Akine Kramakrik, una chica que desde niña milagrosamente podía pintar como una artista, sin ningún tipo de aprendizaje. Ella fue supuestamente transportada al cielo y plasmó en un lienzo lo que presenció. El rostro de Jesús que ella pintó fue el rostro que vi. Se me apareció vistiendo una túnica color crema suave, moteada de marrón y por encima un manto color marrón oscuro con bandas de 4 o 5 hilos entretejidos en ajedrezado. Podía ver claramente su rostro con barba y sus intensos pero acogedores ojos. Entonces, sin hablar, Jesús me comunicó: «Quiero que seas sacerdote». Yo me quedé completamente sorprendido. «Tienes que estar bromeando. Soy el peor pecador de la historia y ya hemos pasado por esto». «Sí», respondió, «pero ya estoy comprometido para casarme. Amo a mi prometida. He puesto nombre a mis hijos. He comprado el vestido. El lugar del convite ya está alquilado. Y siento decirlo, pero ya me he portado con ella como si fuera mi esposa». Nunca pensé en ser sacerdote. Nunca tuve un momento de fervor como monaguillo. Ninguna inclinación. Nada. Ni una sola vez. Sí. Vamos, esto no es para tipos como yo, es para otros. Tú creas a esos tipos, tú sabes, desde hace tiempo que van a ser sacerdotes, los pones en una familia maravillosa, están en el altar como monaguillos y entonces, ¡pum!, se convierten en sacerdotes. «Yo sé lo que hago», dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Para leer la historia completa de la conversión del padre Rick Welder, tendrá que leer en el libro en español Hombres junto a María. Así vencieron 6 hombres, la más ardua batalla de sus vidas. Les pondré el link en la caja de descripción. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.